Aumento a 9 pesos, promesa incumplida. Los primeros pasos contra la corrupción. La independencia catalana, el peor rostro de España. Y la masacre en Las Vegas contra la negativa al debate sobre la regulación de las armas. Hoy en Controversia. Aumento a 9 pesos, otra promesa incumplida. La ruta troncal Artesanos aumentó su tarifa a 9 pesos. El corredor artesano suplió las rutas 80, 80A y 80B y opera con 24 unidades troncales y 7 alimentadoras. Cambió el discurso del Ejecutivo, que solo permitiría el aumento cuando estuvieran en funciones 3 rutas empresa. El Observatorio Ciudadano señala que esa ruta no cumple con todas las especificaciones técnicas para cobrar más. Sin embargo, el director de transporte de la Secretaría de Movilidad, Gustavo Flores, dice todo lo contrario, en base a un estudio que realizaron. El presidente de la FEU, el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, y otros actores llaman al gobernador Aristóteles Sandoval a reconsiderar el aumento. ¿Cuál es el precio adecuado que debería tener el transporte público? La pregunta que le plantea Canal 44 a través de sus redes sociales. Participe con nosotros. Bueno, estaremos recibiendo sus comentarios. Por supuesto, un poquito más adelante les daremos salida. Saludo a mis compañeros en esta ocasión. Víctor Chávez, bienvenido. Gracias, al contrario. Buenas noches. Jaime Barrera. José Ángel, buenas noches a todos. Julio Ríos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, José Ángel. ¿Promesa incumplida, Víctor? Sí, yo creo que, deja mucho que desear definitivamente cómo se da este proceso, sobre todo porque incluso se evidencia a través de un sonido. Recordarás, hace unos días se da a conocer un audio donde el titular del Ejecutivo efectivamente él menciona que se autorizaría este incremento siempre y cuando se tuvieran 3 rutas troncales, o sea, trabajando cada una por su lado con las respectivas alimentadoras. Te refiero, precisamente la Artesanos, que se contemplaba con 30 camiones. Ahí viene la primer mentira, no pegan con más de 24 camiones. La segunda era la 703 con 30 camiones. Todavía no es certificada, no alcanza ese rango. Y por último la 136 con 30 camiones. Así es que, pues creo que ni siquiera se ha complementado, que eso es algo que ha dicho el observatorio, la ruta troncal a Artesanos no está completa. Hay escasez de choferes, hay quejas de que, aunque ellos dicen hoy que solo 3 se han presentado, pero hay quejas. Nosotros a diario recibimos llamadas de que los camiones no pasan cada 6 minutos, ni cada 10, ni cada 20, sino cada media hora. El servicio en esa zona es muy deficiente, nada en comparación con lo que se tenía antes. Y pues en conclusión, la que se tiene ni siquiera alcanza el nivel de una ruta troncal. ¿Cómo aspira a cobrar 9 pesos? Creo que eso es una mentira. Jaime, el tema es la tarifa, el tema es todavía los estira y afloja rumbo a la ruta empresa. ¿Cuál es el verdadero tema en torno a todo este asunto del transporte público? Yo creo que ese es un buen planteamiento. El debate de la nueva tarifa lo que nos hace es ver el paso tan lento que lleva el tránsito de este modelo caduco y letal del hombre camión, que siempre en toda la historia se ha peleado al pasaje, se andan corriendo para sacar la liquidación para el chofer y que ha provocado miles de muertos ya en los últimos años, ¿no? Algunos casos de escándalo. Yo recuerdo por allá a fines de los 90s que eran centenas de muertos al año. Entonces, el tema es que estoy de acuerdo en lo que planteó ahorita mi compañero, en el sentido de que pues no han cubierto lo que la ley establece para que se les diera la tarifa. Pero otra cosa cierta es que si no se capitaliza al transportista, podríamos estar cavando una vez más la posibilidad de aspirar a tratar de mejorar la calidad del transporte público. Digo, así de complejo está el tema. Yo lo que diría es que el gobierno, si quiere cumplir con esta, que es una de las principales promesas de gobierno de la actual administración, es
redoblar la supervisión de una ruta muy pequeña, que es la primera troncal, que es la Artesanos Tlaquepaque, que son 26 camiones de los 5,000 que se tienen que transformar. Entonces lo que queda claro es que ya es sumamente poco probable que se logre la meta de modernizar todo el transporte y que a lo más que se pueda aspirar, y así lo reconoce la Secretaría de Movilidad, es que se logre pasar entre un 50 y un 60%, si bien nos va. Pero sí se tiene que mejorar la supervisión ahorita, que son muy pocas las unidades que se deben supervisar para que se pueda seguir autorizando una nueva tarifa y mantener ahí viable la posibilidad de que por fin y después de décadas podamos aspirar a tener un transporte público de mayor calidad. Julio Ríos. Pues ya lo que comentan los compañeros muy puntualmente es que sí, esta fue la gran promesa que hizo el gobernador Aristóteles Sandoval y su equipo de trabajo al asumir las riendas del Estado, y han quedado a deber, pero sobre todo llama la atención la tardanza. Son 5 años y apenas es una ruta y a medias. Ya decía la cifra el compañero Jaime Barrera, son solo 26 de 5,000 unidades del transporte público, y es una vez más la misma historia. Primero el incremento y ya después cumples. Y cuando eso pasa, todos los antecedentes nos dicen que no cumplen. Y aquí estamos viendo la misma historia porque no se cumple con los tiempos, hasta media hora o 40 minutos de retraso. Y hoy en este caso el vicepresidente de la Alianza de Camioneros dice que pues que no se va a cumplir la frecuencia, que no se puede, que no hay condiciones, que eso nada más en el primer mundo. Entonces ahí ya se ve que no se cumplirá. También en el prepago no está completo y la tarjeta InnovaCard no la usa casi nadie. Ellos dicen que el 30% la usa, yo creo que sería menos, porque solo bastaría echarse una vuelta para ver que todo el mundo sigue echando moneditas. Y en este caso, pues lo que debieron haber hecho es, hasta que no estuviera todo completo, echarla a andar y no arrancarla con bombo y platillo, anunciarla y con todos estos faltantes, porque luego iba a suceder esto, viene el descontento porque le están dando gato por liebre, así de sencillo. Es que el prepago no lo va a utilizar el ciudadano en tanto no se diga, pues ya no hay de otra sopa, ¿no? Es decir, ya solamente se va a utilizar aquí este suena método. Estafa, porque creo que el caso del prepago Sí, es gato por se liebre. ha dicho que lo maneja la misma empresa que maneja los bienevales, y no es un prepago en sí, es una maquinita donde depositas el dinero, pero en realidad No, tendría que ser ya la tarjeta. a medio la cumple, tarjeta en sí, su no. momento. Esa es Que una ya hasta parte. las desbaratan para sacar Sí. las monedas, pero Y bueno. el otro asunto que yo creo, y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, es la parte donde o le apostamos a que se cumpla la meta o medio se cumpla la meta, o aceptamos un sistema mediocre como este que nos están presentando. ¿Por qué mediocre? Porque ya lo están diciendo los compañeros, no reúne ni siquiera la mitad de los requisitos que quería. Y por tal de sacar números, de llegar a esos 2,500 camiones que se necesitan o un poco más en cuanto a ruta de empresa, pues podemos quedar en el error de que tengamos una ruta empresa mala, como ha sido siempre todo el sistema de transporte. Y es que es O sea, cierto que los 7 pesos pues son inviables, eso queda claro eso sí técnicamente, queda claro. pero entonces hasta que no la tengas completa, échala a andar y pues ya con la tarifa que debe de ser, como por ejemplo podría ocurrir en el interior del estado, que ya hay tarifas para las rutas empresa y sí son altas desde el punto de vista de los usuarios, pero se supone que es porque cuando ya van a empezar ya tienen todos los requisitos de ruta modelo y entonces ahí no habría problema, a ver si cumplen ahí, porque si no también va a ser otra historia de una ruta a medias que no es ni una cosa ni es la otra. Y es que mira, el complemento del servicio era así: yo te pago los 9 pesos, por eso el gobernador, él hablaba de tres rutas troncales. Es que cada ruta se supone que tiene las rutas alimentadoras. Se suponía que la persona gastaba 9 pesos, pero tenía opciones de cómo moverse bajo el mismo precio. Y ¿por qué 3? Para hacer la interconexión y que precisamente no golpeara el bolsillo de la gente, que es algo que estamos perdiendo de vista.
el asunto es que con una sola no se soluciona nada, porque la gente tiene que pagar los 9 pesos y luego otros 6 pesos con el otro camión que va a complementarle su ruta, y ya se desproporciona, por supuesto, lo que es el gasto familiar. Eso es lo que se ha cuestionado en estos días y es parte de lo que se demostró por parte de la Federación de Estudiantes Universitarios, el hecho de que pues finalmente el que está perdiendo en esto es el usuario. Bueno, nosotros agradecemos a ustedes su participación a través de nuestras redes sociales. Recuerde, a través de Twitter nos encuentra como @canal44. Tenemos comentarios. Fulgencio Guerrero nos dice: el precio del transporte público actual puede ser apropiado, pero más importante es el poco poder adquisitivo del salario mínimo. Muchas gracias. Nos menciona Carlos Ochoa Jiménez: yo dejaré de usar el transporte de 9 pesos. Hoy caminé a mi trabajo y recorrí en 45 minutos el tramo y de regreso en 35 minutos. Muchas gracias por participar. También puede hacernos llegar su comentario a propósito de este tema en una encuesta que tenemos para usted en Twitter. ¿Cuál es el precio adecuado que debería tener el transporte público? Hasta el momento, de quienes han participado, el 12% dice apenas lo suficiente para tener un servicio decente. 88% lo que pueda la mayoría. Lo que pueda la mayoría es lo que menciona, obviamente haciendo alusión al bajo poder adquisitivo. Vamos a la pausa y continuamos. Los primeros pasos contra la corrupción. Inicia el plan para construir el sistema anticorrupción en Jalisco. Desde el primer día hábil de octubre se abrió la convocatoria para conformar el Comité de Participación Social, que formará parte del sistema anticorrupción. El proceso constará de 3 etapas: recepción de solicitudes, publicación de personas seleccionadas y elección de los 5 notables. El comité elegirá al fiscal especializado en temas de corrupción, magistrados en materia administrativa, al auditor y al secretariado técnico del Sistema Estatal Anticorrupción. Aplican el llamado libro blanco, reducen tiempos y burocracia, todo para que el 1 de enero de 2018 esté ya funcionando la maquinaria contra la peor de las conductas del mexicano. Participe con nosotros, @canal44tv, y responda a la pregunta: ¿cuáles son las primeras acciones que deberán implementarse, apenas entre en función este sistema estatal anticorrupción? Por lo pronto, bueno, ya está la convocatoria para aquellos que quieren ser parte de esta comisión. Solamente 5 comisionados habrá, estos sí ya con sueldo. Ya se sentaron las bases, ya se dijeron cuáles son algunos de los requisitos que hay que cubrir para aspirar a estos espacios. Y bueno, por lo pronto, pues mucha expectativa, mi estimado Julio Ríos, en torno a este tema, y también ya muchos cuestionamientos, porque ya hay quienes dicen que hay dados cargados. Por lo menos siempre habrán detractores. Eso siempre habrá, mira. Creo que esta comisión empieza, pues sí, con el pie derecho empieza su trabajo, en cuanto a que están emitiendo la convocatoria de una forma pública. También pues no van a usar ni un peso público para este proceso, lo cual es positivo, y también está muy bien el hecho de que todos sus actos se van a hacer pues publicados en redes o por cualquier otra vía, para que no haya sospecha de que hubo acuerdos en lo oscurito, incluyendo incluso una reunión con el gobernador, que es así, no le veo mucho sentido al tener que ir ahí a comentarle, pero bueno, tampoco resta, digámoslo, ¿no? Pero tampoco suma, ¿no? Como diría un antiguo presidente. Y en este caso sí se está ya hablando mucho desde que ya hay dados cargados y que algunos no tienen el asunto de la autonomía plena, de la independencia. Eso va a ser muy difícil, porque pues tendría que ser alguien que hubiera durado en una caverna 30 años y luego ya saliera. Así sí tendría autonomía, pero pues obviamente no va a suceder. O sea, todo el mundo interactúa. Exactamente. Todo el mundo interactúa, tiene relaciones. O sea, tampoco hay que ser tan puristas, creo. Pero en ese sentido, sí buscar quien tenga cierta o relativa
mucha autonomía, pero sobre todo formación técnica, y que no sea pues puro abogado o puro contador o puro administrador, sino también tiene que ser, yo, como bien lo decían ellos, coincido, un equipo multidisciplinario que sepan desde el asunto de las tecnologías de la información hasta la transparencia, rendición de cuentas, y también perfiles sobre todo de vinculación con la sociedad y de tener una buena fama pública. Entonces, en ese sentido, pues sí, no, ya buscar la autonomía absoluta sí también es muy complicado. Ya lo de los dados cargados, pues ya se hablan de varios nombres, pero bueno, vamos a esperar un poco a que se anoten y ya se podría a lo mejor en ese caso empezar a hablar ya de los perfiles que estuvieron allí. Por lo pronto, ¿se mantiene una buena expectativa en todo este proceso? A ver, yo desde mi punto de vista, yo sí creo que se han dado los pasos en la ruta correcta, aunque también entiendo que toda esta desconfianza en las instituciones nos genere siempre un natural escepticismo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos decir que los dados están cargados si ni siquiera ha llegado ninguna solicitud o no ha habido en estas casi Sí, hay que esperar. 36 horas que lleva la convocatoria emitida? No va nadie, todavía no llega nadie con los papeles que pidieron a decir, yo quiero. Entonces, decir, no, ya están los dados cargados y que no sé qué. No. Lo que yo sigo pensando es lo que ya comentamos aquí la semana pasada, creo, que la comisión de selección, estos nueve mujeres y hombres jaliscienses, garantizan independencia, tienen reputación, ya la demostraron en una convocatoria sencilla, no así toda sofisticada, difícil de cumplir, como algunas convocatorias que salen de nuestro Congreso, ¿no? Como la que salió para integrar a esta comisión que ahora lanzó esta convocatoria. Yo veía los requisitos para los interesados para el Comité de Participación Social. Son mucho más sencillos los de para estos 5 de la para el Comité de Participación Social que para la Comisión de Selección, que les pedían 3 juegos de sus papeles, de su currículum en CDs y cartas certificadas, actas certificadas, una cosa que muchos de los interesados que hayan dado el ancho dijeron, no, pues yo no voy a perder ahí una semana en juntar mis papeles para ir a eso. Entonces, creo que los términos de la convocatoria son sencillos, parejos, con criterios claros de selección. El hecho de que se haya puesto un domicilio aparte y que no sea en el Congreso es con el ánimo de dar un poco de más confianza, que no se manipulen los nombres. Y bueno, estamos llegando al momento de la verdad, ¿no? En el momento de seleccionar a estos 5 integrantes del Comité de Participación Social, que van a ser el componente ciudadano y que nos da la esperanza de que por primera vez en la historia funciona un sistema estatal anticorrupción. Digo, llegamos con muchas desconfianzas, pero bueno, ahí está la oportunidad. Esperemos que concluya y que llegue a buen puerto este proceso, desde la recepción de los documentos, los criterios que ya más o menos esbozaron ayer muy temprano estos integrantes de la comisión que encabeza el colega Diego Petersen, y que a la hora de las entrevistas sea abierto, que a la hora de evaluar los currículums en verdad se privilegie la independencia, la independencia del poder público, del poder político, la reputación El conocimiento técnico. y el conocimiento técnico, ¿no? Víctor. Hoy vengo en el carácter de aguafiestas, porque yo no creo que sea así. Creo que hasta ahorita está viviéndose una luna de miel. Los que dudan y Una dicen luna que hay de dados miel. cargados. Es que esto fue sencillo. En realidad sacar esta comisión fue lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque no hay pago de por medio. Porque todavía los partidos políticos no están jugando nada. Ese es el problema. Cuando los diputados se jueguen ya posiciones, es cuando va a empezar el conflicto. ¿Cuándo? A partir de esta convocatoria. Con Y ahí estos va a 5. venir el problema. Sí. ¿Pero cómo van a poder ¿Por meter qué? mano los diputados? De alguna manera, yo siento que ya en estos momentos se están viendo la forma. Te voy a decir, la parte respecto a esto salió demasiado lindo para ser cierto. Que sea cierto, así es. Pero, o sea, todo mundo, lo he visto, estoy de acuerdo con lo que dice Jaime. Esas 9 mujeres y hombres han demostrado carácter, pero
cuando venga el momento de elegir ya lo que es a quienes tendrán en sus manos resolver quiénes estarán formando o quién serán el fiscal anticorrupción, los magistrados, el auditor, creo que ahí sí va a empezar el conflicto y el estira y afloja. ¿Hasta qué niveles? Creo que eso es lo que hay que poner. Eso es algo que dice muy claro y lo ha dicho Maga. Acompáñenos todo el proceso, a los ciudadanos, se lo ha dicho Maga Robles, la vocera. ¿Por qué? Porque sabe que si los ciudadanos nos descuidamos tantito, vienen las presiones. Los arrollan, pueden arrollar a estos 5. Exacto. Así es. Yo creo que sí hay riesgo. Simplemente, ¿cuánto nos queda? 90 días. Los 5 van a estar cercados, eso es un hecho. Ya después, pero en los 5, que es el tema de hoy, no creo que haya todavía tanto problema. Todavía hay confianza de que salgan buenos perfiles. O sea, depende de que los 9 elijan a 5 incorruptibles. Ahí, o sea, no es que dependa de eso, es un primer requisito, ineludible. Estoy de acuerdo con Víctor en esta amenaza, ¿eh? Y creo que es bueno tener este escepticismo y esta duda, porque a ver, yo estoy totalmente de acuerdo en que desde este momento la clase política, la clase gubernamental, pues vamos, se está jugando la fiscalización a modo que ha gozado por siempre, ¿no? La que le ha dado impunidad, la que le ha dado oportunidad de enriquecerse sin ningún castigo, en fin. Obviamente van a buscar por todos lados meter, aunque sea ahí de manera velada, para que alguno de sus incondicionales formen parte de estos 5 integrantes del Comité de Participación Social. Yo no dudo que lo estén buscando. De ahí este llamado de la Comisión de Selección de que los ayudemos a estar vigilantes de la baraja que les toque, de los que les lleguen y de donde van a tener que escoger este pócar de 5, pues que no vaya colado ahí alguien que vaya a voltear a ver por los intereses de los partidos. Vaya que tiene pertinencia ese llamado de la doctora Mara Robles. Yo donde creo que va a venir las mayores presiones no es ni siquiera con el fiscal anticorrupción, sino con los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, que es clave, y el auditor superior también. Ahí es en esas posiciones donde hay que tener todavía más cuidado y poner la lupa ahí, porque entonces sí, pueden meternos gol a la sociedad. De la clase política Sin no duda. dudamos porque la cabra tiende al monte. Digo, no podemos esperar otra cosa. Pero entonces tendríamos que en este momento comenzar a poner en tela de juicio cualquiera de los nombres que puedan ser seleccionados para esta quinteta. Más bien es estar cautelosos. Sí. Yo digo, ser ajuicioso, sí. O sea, porque ¿qué ha pasado con todo lo que resuelve el Congreso? Todo donde mete la mano es al contrario del rey Midas, no lo convierte precisamente en oro. No más que en este momento el tema no lo está decidiendo el Congreso. Pues Pero no, son 9. Ese es el avance. Ahí está concentrado el poder y los intereses. O sea, sería como decir entonces que en este momento quien va a decidir ya también son grupos de poder, porque está Mara, porque está el rector de la UP, y eso... Volvemos a lo mismo, si quieren autonomía vayan por alguien de una caverna. Marte y nos tenemos una carreta. Exactamente, o sea, tampoco hay que ser ingenuos en ese sentido, ni ser puristas, ni desgarrarse las vestiduras. Hay otro tipo de presiones, no necesariamente creo que sea corrupción, o sea, no necesariamente creo que sea dinero, no necesariamente creo que sea... Hay otros factores. Poder, claro. Lo que mencionaba Jaime, el hecho de que puedan incrustar a alguien, porque el riesgo existe, que nos lo presenten con piel de oveja. ¿Cuántos no han pasado así? Han llegado al Instituto Electoral, al Instituto de Transparencia, a la Comisión de Derechos Humanos. El mismo Alonso Godoy resultó un lobo con piel de oveja. Sí, dicen que cuando llegó era prestigiadísimo. No, a ver, yo lo que digo es que en esta ocasión, por primera vez, hemos evolucionado un poco, porque ya el tema lo sacamos de las comisiones legislativas, incluso del Pleno, y está en una comisión especial de selección que integra 9 ciudadanos que dan confianza. Entonces lo que hay que cuidar es cada etapa del proceso. Ahorita estamos en la grave etapa de
conformar este comité de selección, el primero en la historia, con 5 jaliscienses que debemos cuidar que ninguno vaya disfrazado de oveja y sea en realidad un coyote, ¿no? Lo que pasa es que el que con leche se quema hasta el jocoque le sopla. Claro, claro. Y esto es lo que está pasando ahora. Pero pregunta Francisco Jiménez, quién va a cuidar a los que manejen el sistema anticorrupción? Supongo pues que a esta comisión seleccionadora se necesitará el policía que cuide al policía. Pues esa es luego la escalada en la que siempre caemos por tanta impunidad que ha habido siempre en este país. De la fila, pues ¿quién le Pero cuida bueno, las manos? ya lo decía Víctor, ¿no? Pues ¿quién va a cuidar? Pues el ciudadano, ¿no? Hay que entrarle todos a este proceso, de alguna manera, por lo menos en ese acompañamiento. Sí, que creo que es clave para que se logre el objetivo, porque de hecho así está planteado, que sean ciudadanos los que vayan al frente. A los que van a querer ahogar y presionar e intimidar, Sí, van a ser a los 5 estos que van a elegir. Vaya presión van a Hasta tener. ahí. Porque eso es cuando se incrusten en todo el engranaje Y que ya del tengan sistema sueldo. estatal anticorrupción, tengan sueldo y tengan que elegir al fiscal anticorrupción, al auditor y a los magistrados, ahí sí, como dice Víctor, que se agarren. A ver si y no pasa. agarrémonos todos, ¿no? Tenemos que ir a la pausa. Meter las manzanas sanas en la canasta de las Continuamos. podridas. Independencia catalana, el peor rostro de España. El plebiscito en Cataluña para separarse de España provoca que el gobierno de Mariano Rajoy utilizara la fuerza pública para impedirlo. John Carlin, escritor y periodista británico, dice: "Esta es la peor imagen de España que ha visto el mundo desde Franco. Impresionante respuesta de los ciudadanos, legitimidad y dignidad", escribe en su cuenta de Twitter el presidente catalán Carles Puigdemont tras conocer los resultados de la votación. Catalán intachable, el cantante Joan Manuel Serrat dijo: "Yo no iría a votar a unas elecciones que no apelaran a la mayoría de la ciudadanía". Según el gobierno catalán, 2.262.424 personas participaron en el referéndum y un 90% de ellas se mostró a favor de separarse de España. Ahora sí que estará casi de parvulitos, ¿no? ¿Para qué enviar la fuerza pública cuando en realidad ya habías dicho que no tenía validez, cuando estabas respaldándote, tenías todo sustentado con la Constitución? Rajoy, ahora sí que lo diríamos muy a lo mexicano, se aceleró y terminó regándola. Se aceleró y quiso resolver algo que no atendió debidamente y que no resolvió políticamente a punta de macanazos. Y eso le hizo perder al país que gobierna, ¿no? Y con un jefe de Estado que también actuó con suma lentitud, acaba de salir a dar un mensaje hasta la noche del martes, cuando el conflicto fue todo el domingo, ¿no? Me refiero al jefe de Estado español, que es el rey Felipe, el rey Felipe de España. Y desafortunado además. Y además con una lectura que ya era muy previsible, ¿no? El descalificar totalmente la actitud del gobierno del Estado Autonómico de Cataluña, ¿no? Decir que violó la ley, que era un asunto de desafío al Estado, que quería dividir a España, en fin. Yo creo que es un fracaso de la política ahí, una actitud en la que ponen de su parte a ambos lados, ¿no? La poca atención de un primer ministro generalmente que llega tarde a los conflictos, como es Rajoy, y Puigdemont, que es un cuate también medio populista, poco responsable, porque una vez que perdió ante los tribunales la validez del referéndum, pues yo creo que si haya sido más responsable, repliega un poco, replantea el tema, busca el apoyo de todos los españoles, como lo señala la Constitución, y no hace un referéndum sin ninguna validez, es decir, sin control de padrones, votando los niños, votando todos varias veces. En fin, hay un desorden que no le da tampoco validez al ejercicio independentista de Cataluña, ¿no? Es decir, un mal día para los españoles, sin duda. Por lo pronto, con esta tendencia que existe
en la humanidad entera de tratar de respaldar al oprimido y demás, pareciera que pues la mayoría está tratando de apoyar a los catalanes. Sí, es que creo que el manejo que hace Rajoy hace el escenario perfecto para que así sea o así suceda. Efectivamente, ya estaba rechazado en tribunales. Además, pues estaba el hecho de que también lo hacían sin identificación. No había un padrón real. Además, no estaba votando España, estaba votando una fracción de España. Exacto. Por ello. O sea, creo que desde ahí ya él tenía que haber seguido en esa postura política y además respetando lo que dijo los tribunales. Ahora, si querías hacer una acción donde se requisara todo ese material electoral, pues lo haces en la noche o en la madrugada, no lo haces precisamente cuando la gente ya está preparándose para salir a votación. Pareciera que incluso al contrario lo hizo con el ánimo, no sé, de enviar terror o crear o dar un manotazo al grupo y pues mal medido, porque finalmente creo que los convierte en más víctimas y ya hoy está la presión internacional y luego todavía sale el rey en una figura monárquica en desuso, deteriorada, etcétera, para decirles que son una bola de traidores, golpeados y traidores. O sea, creo que esa es la peor señal que da hacia el mundo, ¿no? Entero. La gente vio cómo personas de la tercera edad, niños, eran golpeados y agredidos, y luego después sale a decir, son traidores. Pues creo que al contrario, hoy les da más fuerza y creo que España pues tendría que entrar a reflexionar esto. Creo que votarlo, ¿por qué? Porque yo eso considero que es el factor esencial, el hecho de que, suponiendo, aquí lo podríamos vivir, la zona norte de Jalisco que está tan abandonada, podría salir un día a decir, yo quiero votar por independizarme, pero no lo deciden ellos, lo decide todo Jalisco. Es igual el caso de España. Yo creo que tendrían que salir a votar todos los españoles si Cataluña sigue formando parte o no Es un asunto de prácticamente todos los países, ¿no? Que en su constitución tratan de mantener cohesionada generalmente la federación de estados que la integran, al decir, a ver, esta república, que es una federación de estados, no puede ser divisible, a menos que sea una decisión nacional, no que venga de una de las estados, provincias, como se le quiera llamar, ¿no? Eso pasa, es como una garantía mínima de viabilidad del Estado. Pero también si eso ocurre, si le preguntas a toda España, es previsible lo que va a pasar, porque no quieren que se vaya a Cataluña, hasta están en contra de esto que han llamado ya Catalexit, porque, por ejemplo, casi una quinta parte de la economía de España está en Cataluña, el 25% de las exportaciones del país, la mayor parte de la industria manufacturera. Ese es otro hueco social, sin duda, también, ¿no? El hecho del fútbol, de lo que podemos hacer con el Barcelona, pero ese es otro tema, ¿no? Claro. Un tercio de las empresas extranjeras. Mucho por haber jugado a puerta cerrada. Bueno, pero fue para evitar también algo peor, ¿no? Por seguridad. Sí, estaba ese riesgo. Los catalanes decían, pierdan los 6 puntos, vale más la causa independentista que sus 6 puntos. Efectivamente. Entonces, por eso los vieron como que regatearon ahí el tema. Ahí habrá que ver. Yo creo que va a pasar como el Mónaco, ¿no? Que juega en la Liga Francesa, aunque no sea como tal. Pero ese es otro tema. Entonces, en cuanto al asunto económico, desde luego no los van a dejar ir. ¿Qué podemos esperar? Si hubiera una declaración de independencia de forma unilateral, sería echar al traste lo que han ganado, por lo menos mediáticamente y en legitimación social, porque si esto no era legal, pues ya quedó legitimado al ver que el Estado español de forma desproporcionada los reprime. Y entonces esto tiene que seguir de forma pacífica, porque ha sido pues capital del movimiento. Y también lo malo, que no creo que Rajoy se vaya a sentar a la mesa y que hubiera este referéndum acordado que tanto se ha hablado, pero sí sería un error sacar la declaración unilateralmente de independencia. Echas al traste todo. A ver, pero luego hay esta tentación de las zonas prósperas de los países de perder también de vista la subsidiariedad que debe de ser la lógica que se imponga en una vida de distribución nacional. Para eso hay un gobierno central, ¿no? Que redistribuye los impuestos, en fin.
Eso mismo lo argumentaron alguna vez en California, por ser también una de las economías que solita es la sexta del mundo, creo por ahí. Cataluña, también el 18% es más o menos lo que genera del Producto Interno Bruto de España, pero lo que dicen expertos es que es como una narrativa falsa, una falsa lectura de la viabilidad de su autonomía, porque al separarse se aislaría económicamente, perdería muchas de las ventajas que también recibe de la Federación Española. Y de la Unión Europea. Y de la Unión Europea además también. Que la Unión Europea ha dicho que no. Entonces digo, Cataluña no formaría parte de la Unión Europea. Exactamente. Luego también esos discursos venden espejitos, ¿eh? Así es, creo que esa es la otra parte también, que aquí más bien pues está el fondo político, ¿no? El hecho de que aparece el Partido Social, que se dice pues está detrás de todo este movimiento, ¿no? Está difícil encontrarle salida porque no hay flexibilidad en ninguna de las dos partes. Sí, la cosa está muy radicalizada por este asunto, ¿no? De las imágenes que se vieron de la Guardia Nacional yéndose con todo y agarrando parejo ahí con los que querían votar. Digo, esto que decían de que son las peores imágenes de España, yo coincido y es una metáfora que nos dice mucho de la tensión y de la polarización que hay. Y esa se vivió hoy, hubo un paro generalizado de servicios, de escuelas. Se paralizó hoy Cataluña a 48 horas del ejercicio del referéndum. Mal cálculo, cuando estamos hablando de que España no hace mucho, bueno, padecía las afrentas del terrorismo y demás, y en estos momentos, bueno, más bien dividirse ellos. Sí, se ve esa polarización como país, creo que no le abona nada, o sea, lo debilita todavía más. Recordemos que su economía no está tan bien, o sea, trae desempleo y además ahora pues enfrenta este escenario que yo lo veo todavía más difícil, porque si se fijan ustedes en las imágenes que todos tuvimos a la mano de la Guardia Nacional, no solo era retirar el material, o sea, era mandar el mensaje de aquí te dejo esto, o sea, porque en una ocasión hasta les brincaban encima los guardias a las personas, o sea, creo que había orden expresa, o sea, de no solo retirarlo, sino golpear a la gente. Tan es así que son operaciones que, pues, era llegar, recoger el material y salir, no dejar 800 y tantos lesionados, ¿no? Que creo que ahí fracasa esto, todavía es una mala señal. ¿Cuál fue la lógica como para decir, mejor golpéenlos para que se note? Es mucho la ultraderecha. Es mucho la tendencia de los gobiernos de derecha, ¿no? Al decir, a ver, si esto está fuera de la ley, debes de tener un castigo ejemplar, visible, para mandar la señal de que no vamos a permitir que si algo está determinado por los tribunales como ilegal, lo sigas haciendo. Yo creo que permeó eso, este rasgo intolerante, en vez de decir, a ver, si ya está anulado legalmente, pues que voten. Lo acusaban de tibio, los grupos conservadores se Pues rajó y terminaron. A lo mejor lo cucaron de más. Exacto, eso iba. Tuvo que haber mucho eso, sin duda. Bueno, pues cayó en el juego. Tal cual. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Le seguimos invitando a que usted participe en la encuesta en Twitter, @canal44tv. ¿Cuál es el precio adecuado que debería tener el transporte público? Siga usted participando. Regresamos enseguida. Masacre en Las Vegas y la negativa al debate sobre las armas. Sufre Estados Unidos el ataque más violento con armas de fuego. Un solitario sujeto mata a 59 personas y hiere a 527 en concierto musical al aire libre en Las Vegas. La Casa Blanca considera prematuro iniciar una discusión sobre el uso de armas en la nación, según la portavoz Sarah Huckabee. En 2017, Estados Unidos registra 46.595 incidentes armados, con saldo de 11.652 personas muertas, según la organización Archive Gun Violence. Esta cifra significa que cada día en Estados Unidos mueren 42 personas por armas de fuego. Las luces de la ciudad que nunca duerme se apagaron por primera vez, en memoria de aquellas personas que perdieron la vida en estos hechos violentos y dejando a la ciudad entera en luto.
la peor masacre en la historia moderna de los Estados Unidos, pero tan solo la semana pasada ocurrieron 6 tiroteos masivos en la Unión Americana, 6 tiroteos allá en la Unión Americana, y se calcula que allá en Estados Unidos existen 265 millones de armas de fuego, más de una por cada habitante adulto, y nos podemos ir a muchísimas cifras que hacen ver la gravedad de la situación. En tan solo 1.735 días han ocurrido 1.516 tiroteos masivos allá en los Estados Unidos, y no lo ven como crisis. Pues ¿qué hará falta entonces para que lo vean así? Estados Unidos es un país bélico, de eso vive. O sea, ellos han armado toda América Latina me refiero. Sí. O sea, simplemente recordemos la famosa Operación Rápido y Furioso, que fue un fracaso, y cómo ellos armaron a los narcotraficantes. Uh-huh. Hay investigaciones que lo documentan totalmente. Exactamente, entonces creo que queda muy claro que es parte de la vida de ellos y difícilmente lo quieren dejar. Creen que no tenerlo es perder poder, porque eso ni siquiera es tema de discusión. Prefieren seguir perdiendo vidas en manos de locos así, argumentando eso, que son personas desquiciadas, que tuvieron un momento de furia, etcétera. Pero si hubiera sido hispano, hubiera tenido el Corán en la mano, a ver cómo hubieran también reaccionado de forma muy diferente. Miden de distinta manera, ¿no? Pero creo que ese es el gran problema, porque además no solo es cuestión de, podríamos decirlo, de costumbre, sino también de la parte económica. O sea, Estados Unidos vive a base de eso, a vender armas a los suyos, a los de enfrente, a los demás, hasta a los enemigos de ellos. Y de manera completamente ilógica, bueno, justamente cuando ocurre la masacre, el día que ocurre esta masacre, pues suben las acciones de las fabricantes de armas, es decir... Sí, porque es para que te defiendas. Imagínate. Porque si todos van a salir a ahora todo el mundo va a salir a comprar. O sea... un poco... Al hilo de lo que plantea Víctor, hay que acordarnos el poder de lobbying y de incidencia que tenía este grupo de los promotores de la industria armamentista en la campaña de Donald Trump. Por eso Donald Trump, después de esto, ayer no dice nada, dice que fue un acto de odio, y hoy, así de pasadita, dice, después vamos a hablar de la legislación de las armas. Pero la cada vez más frecuente recurrencia de estos multihomicidios, yo creo que tiene que obligar, y ese es el gran tema, tiene que obligar a Estados Unidos, y además porque eso tiene repercusión con México. Ya lo decía Víctor, infinidad de armas han entrado por la facilidad con las que se consiguen en Estados Unidos y que luego pasan a formar parte de todo el parque y el poder de fuego de las bandas de la delincuencia organizada en México. Entonces, sí tenemos que ver con muchísimo interés lo que suceda después de esto y ver si ahora sí esta tragedia de Las Vegas, estas imágenes terribles de un tipo disparando desde lo alto de un hotel a más de 20,000 personas que estaban disfrutando de un concierto, murieron, ya van casi 59, van 59. Más de 500 heridos, detona el debate del manejo de las armas en Estados Unidos y se empieza a restringir quién y cómo puedes adquirir un arma en Estados Unidos, que hoy pues se hace con toda facilidad y es la fuente de todo el tráfico de armas que desestabiliza otras partes, no solamente Estados Unidos. Hay que ver si el hecho de que pasen cada vez más seguido este tipo de tragedias los mueve y llevan ese debate al Congreso y empiezan a limitar la venta de esto, ¿no? Simplemente fíjate cómo dio vuelta la cuestión de las armas en México. En los 90s los narcotraficantes portaban el Anthony Kalashnikov, el AK-47, conocido como cuerno de chivo, el Norinco, que era un AK-47 calibre 7.62 chino, y después se da la transformación y resulta que hoy los traficantes traen Glock, traen Smith & Wesson, traen armas ya fabricadas en Estados Unidos. O sea, ¿qué dijo? Bueno, de que los tengas tú y que estás consumiendo a otros mercados, mejor te las vendo yo.
Y empieza el tráfico, un tráfico impresionante de la frontera norte hacia México. Es que además una parte de la droga que se envía a los Estados Unidos es pagada con armas de fuego. Así, pero y el asunto es cuánto, en eso, pues cuánto están involucradas las empresas, que curiosamente todas tienen sus mayores desarrollos industriales en la frontera con México. Ahí tienen sus fábricas. Exacto. Y sí es increíble que en pleno siglo XXI sigan con esto y de la segunda enmienda porque se hizo cuando no había armas de estos calibres ni de este tipo de automáticas. Y eso a pesar de que después de la Ley Nacional de Armas de Fuego en el 34 se empezó a hacer más minucioso el control para estas armas que fueron automáticas o semiautomáticas o modificadas, que hasta con huellas dactilares y todo. Y a pesar de ello, hoy el New York Times publica que habría 5 millones de estas armas al menos circulando en Estados Unidos a pesar de los rigurosos controles, y todo esto a pesar de que se conoce estas tendencias que hay en Estados Unidos, donde quiera hay violencia, pero en Estados Unidos hemos visto que se da mucho esto de los asesinos seriales, asesinos relámpago, asesinos en masa. Hay varios según la clasificación del manual criminal del FBI, y en este sentido son asesinos que son difíciles de predecir que lo van a hacer hasta que no hay un detonante. Generalmente no tienen antecedentes, generalmente no hay sospecha de nada, y a pesar de ello llegan a acumular arsenales y eso no despierta la sospecha de nadie. Ya lo vimos con esta persona que tenía un arsenal en el hotel, que también por cierto, esto va a marcar un precedente como ocurrió en el 9/11, yo creo, que a partir de ahí en los aeropuertos fue más, hubo más medidas de seguridad, también en los hoteles. Pues ojalá. Debería de haberlo, debería crear este precedente, que también en los hoteles haya estos detectores, ¿no? Todo es desde el origen, simplemente, oye, compras una pistola pues para defensa de tu hogar, una escopeta, pero comprar un rifle, un calibre 50 o armas que son necesariamente de un francotirador. Creo que eso ya debería despertar sospechas, ¿no? Y más si acumulas ese tipo. Es un historial, el cuate había comprado más de 50 armas de esos calibres. El cuate ahí en su casa también era aficionado a la cacería, a la alta cacería, pero creo que esas armas salen sobrando para un cazador, ¿no? Los antecedentes de conducta no se registran para ello más que en el estado de Nueva York. Es el único estado. Los demás estados no llevan un registro de ese tipo ligado a la compra de armas. Además, y creo que en Las Vegas está la tienda más grande de armas y en la que más fácil haces la compra del arma que quieras. Casi como un supermercado. A ver, este caso recordó aquella intervención, no recuerdo si ante el Congreso de Estados Unidos y ante la ONU también, de Felipe Calderón, que sí hay que reconocer que fue el primero en que dijo, a ver, aquí a nosotros nos reclaman todo el trasiego de drogas, la exportación de drogas a Estados Unidos, pero ustedes no ven nada de todas las armas que salen de aquí y llegan a México para aumentar el poder de fuego de los grupos delincuenciales, ¿no? Es un tema que ahí siempre ha estado y que, pues yo creo que el equipo diplomático mexicano tiene que tratar de incidir y ver que se aproveche, pues desgraciadamente, esta tragedia para revivir ese debate. Nos invita este hecho lamentable a reflexionar, porque a raíz de los problemas de inseguridad que se viven en México, bueno, han surgido cada vez más voces, de repente hasta en el Congreso, que dicen, pues ya se debería de permitir la aportación de arma de fuego en nuestro país. Claro, esa fue la idea brillante del ex candidato panista acá al gobierno de Colima, ¿no? ¿Es cierto? ¿Y qué opinan al respecto? Entonces, ahora sí habrá quien se frene y diga, no, pues mejor, siempre no. No, pues, es que la aportación, o sea, la posesión, probablemente, porque eso te llevaría a regular o a establecer un mercado real, porque la mayoría de quien posee un arma son armas clandestinas, que no están debidamente registradas. La aportación, eso sí yo creo que sería complicado, más aún, porque al contrario, ahorita tendrían que estar despistolizando a la gente que está asaltando, o sea, que tranquilamente cruza la ciudad con armas largas llevándolas en su vehículo. La posesión es permitida en nuestro país. Sí, pero para algunos calibres. De ciertos con el calibres. nuevo sistema de justicia penal adversarial, y es una de las cosas que más
ha unido voces de que se cambie. No está en el catálogo porque de es delitos increíble que detengas a 4 tipos que van en un auto con la cajuela llena de armas largas y no presumas que van a cometer un delito o que son blancas palomitas, ¿no? Y las sueltes. Hay una inconsistencia en el Código Penal. Exacto. Así es. Bueno, entonces exportación definitivamente olvidarla. Los que han tenido este sueño guajiro que se les pase ya, por Y favor. medio se ven mal, ¿eh? Medio. Totalmente. Nos dice Francisco, el peor enemigo y el mayor terrorista para Estados Unidos es el mismo estadounidense. A ver cómo resuelve esta Trump. También culpará al migrante. Bueno, pues más bien Trump pues, ya ha minimizado por completo el hecho, ¿no? Es decir, Sí, no lo ha considerado como Qué insensibilidad. algo que invite a reflexionar sobre este tema de las armas o la regulación de las mismas. Quizás, como dice Julio, ha sido insensible ante el tema. O sea, 50 muertos y no mover, no estrujar el corazón. No, inentendible, ¿eh? ¿Recuerdan cómo Y 500 minimizó heridos. el discurso de Hillary Clinton precisamente durante las campañas acerca de este tema de las armas? O sea, que pues, ella no sabía. Incluso ella ha hecho algunas manifestaciones en sus redes sociales y la han descalificado desde la misma Casa Blanca, señalando que es muy fácil cuestionar estando fuera de cualquier actividad en estos momentos. Y ella fue la que quiso reiniciar el debate al respecto. Y por eso perdió, dicen algunos. Bueno, pero pues ojalá esta vez, digo, como les comento, hoy en la tarde dijo que sí se tenía que verle el tema de la ley de armas. Ojalá que le pegue a los que lo apoyaron y que fueron sus mecenas en la campaña. Jaime, Julio, Víctor, pues nos vamos. Muchísimas gracias. Al contrario. Gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias, compañeros. Muy amables. Y gracias también a ustedes por su compañía. Bueno, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.